Ser podcast. El cine español asalta la cartelera este fin de semana con muchas propuestas interesantes. David Valero recupera algo del espíritu del cine kinky en Enemigos, un relato social sobre el bullying, la venganza y el perdón con Christian Checa y Hugo Wetzell. Algo radicalmente diferente es lo que propone Abelina Prat en Una quinta portuguesa, con una historia sobre la identidad y la posibilidad de ser otro, con Manolo Solo y María de Medeiros. Además, María Ripoll adapta también Esto pasará, de Milena Busquets, con Marina Salas, y la coproducción argentina La llegada del hijo, que mira a la maternidad y al deseo. Y en televisión calentamos motores para Eurovisión con La canción, la miniserie sobre los entresijos políticos de la victoria de Maciel. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Esta semana hemos conocido el buen dato que está teniendo El Eternauta, la serie argentina con Ricardo Darín, que se ha colado en el top 10 de Netflix, pero es que además sabemos que ha contribuido 34 millones de dólares al Producto Interior Bruto de Argentina, en un país que ha abandonado al cine. Su instituto cinematográfico ha producido 0 películas desde la llegada de Milei. Una muestra de que el cine es identidad, el cine avanza a las sociedades, pero además da dinero para esos que todo lo miden en cuentas. En España parece que las cosas están mejor en ese aspecto, pero también hemos vivido el desprecio de Milei en anteriores gobernantes. El ministro Urtasun ha hablado con el sector esta semana sobre las posibles consecuencias de esos futuros aranceles que Trump puede implementar al cine extranjero, cosa que nos afectaría. Sin duda es un tema que va a estar presente en el próximo Festival de Cannes. Pero no queremos irnos del todo del tema del Eternauta, porque es bonito ver cómo los espectadores argentinos han hecho suya una serie que es el emblema de su país y una manera de reivindicar su historia de lucha, bastante parecida a la nuestra. Hacer El Eternauta es un acto político, no solo por lo que cuente la serie, sino por lo que representa, y hacerla en una plataforma que cotiza en bolsa, pero con un equipo 100% argentino. Ojalá Netflix, que ha producido 100 años de soledad y El Eternauta, 2 emblemas de la cultura hispana, se atreva a hacer algo de lo que estemos orgullosos aquí en España, donde, como decimos, la industria no está mal, pero sí vive un momento en el que todo puede cambiar. Si las plataformas no se implican, si las televisiones privadas siempre hacen la misma peli, y si Movistar, que ha cambiado de líder en cuanto a la producción de la ficción, no sigue apostando por el cine de autor con buen presupuesto, igual la hazaña de este año en Cannes va a ser solo un espejismo. Le deseamos lo mejor a Jorge Preci y le pedimos que crea en la ficción como lo ha hecho hasta ahora Domingo Corral, que ha firmado algunas de las mejores series que se han producido en nuestro país y que tenía en marcha un ambicioso proyecto. Yo tanto que se rompió, la mano rota con él, el dinero no cambió lo que pudo ser. Y yo sin saber conocer, no sabía que tú me querías envolver, que si te iba, no ibas a volver y me sumaste el IVA. Ya no sé ni creer en el amor, pues lo bonito, si al fin y al cabo todo eso está roto y te deja una nota escrita, hablando de lo de nosotros. Me tenían visto a mí esperando. Yo no soy de esos que te va divariando. Te quise a mi lado, no. Empezamos una semana llena de estrenos españoles. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Esta semana no voluntariamente no hemos querido sincronizarnos. ¿Qué le pasa a Elio? Un poco en ¿Qué le pasa a Elio conmigo? Nos vamos a pelear en este programa. A ver. Bueno, como decimos, muchos estrenos españoles antes de que llegue el Festival de Cannes. La semana que viene estaremos desde allí contando todo lo que pase con esas 3 películas españolas que van a estar, 2 de ellas en competición oficial. Pero esta semana vamos a hablar de muchas de las películas que pasaron por Málaga y vamos a empezar por un thriller de venganza que bebe del cine kinky y de esa mirada a los barrios y a las periferias de las ciudades. El alicantino David Valero ha sacado la cámara a las calles de San Vicente del Raspeig para retratar su barrio en una historia de 2 adolescentes, víctima y acosador, que han crecido siendo enemigos. Una historia sobre la venganza y el perdón, sobre las masculinidades y las debilidades también, que protagonizan Christian Checa y Hugo Wetzell. Soy alicantino, hijo del Levante. El sol es mi padrino. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos. Siempre huyendo del coyote, como el correcamino. Porque macho esto no para porque nadie lo para. Bueno, realmente esa historia ya viene de lejos porque viene de un cortometraje que, o por lo menos la semilla, el germen,
y a raíz de ahí digamos que ya empezó un poco ya a crecer el proyecto, donde yo quería contar lo que sería un acoso constante hacia una persona. Mira quién tenemos por aquí. Nuestro pollito. Levántalo, Moreno. Levanta, chingo, levanta. Me cago en la puta. Venga para arriba, campeón. Entonces, bueno, todo eso, digamos, envuelto en el barrio de Alicante, que es donde yo vivo, pues con la gente que conozco, sobre todo trasladando cosas que yo he vivido o que he conocido, por llevarlas a un guión y poder contar la historia de enemigos. ¿Qué pasa, Rubio? Nada, que mi colega se ha caído de la bicicleta. ¿Está bien? De puta madre. Le pregunto a él. ¿Está bien, chaval? Todos, en mayor o menor medida, cuando hemos sido niños, hemos visto ese tipo de dinámicas. Si no te ha pasado a ti y has tenido la suerte de no ser ese porcentaje de personas que lo hacen, siempre lo has visto, ¿no? Entonces, yo afortunadamente de pequeño yo siempre he sido muy pequeñito, muy bajito y tal, pero he tenido la suerte de que nunca he sufrido ese tipo de situaciones, y más como las que ha sufrido Chimo, afortunadamente. Ahora me levanto de la cama con unas ganas de mandar a chupar a la mitad. La de naturales me decía que yo no valía para esto y ahora tengo mi casita reformada. Yo vengo del documental y yo quería realidad, o sea, no quería que cuando vieras la película vieras que hay unos diálogos ya preparados, porque cuando los personajes ya hicieron suyo el personaje, o sea, cuando los actores hicieron suyo el personaje, los diálogos cambiaron por completo y entonces era una gran verdad. Ya te pillaré, cojo de mierda. Manchado, cabrón. Hasta luego, Chimito. Chao, chao. Y trabajar con ellos, tienen mucho talento, tienen muchísimo talento, tienen mucha energía, tenían mucha ganas de trabajar y se probaron muy bien los personajes y fueron meses de ensayo y yo creo que ellos están brutal. Creo que te vas a disculpar, hijo de puta. Creo que la película invita a hacer las cosas de una manera diferente y no solo entre nosotros, sino también... No, me refiero a que, por ejemplo, ahora mismo hay ciertas dinámicas que están cogiendo fuerza y que ya tuvieron fuerza, que siempre han tenido fuerza, pero bueno, que están cogiendo fuerza ahora. Y la película habla un poco justo de eso, ¿no? De que se puede hacer las cosas de otra manera y que se puede decir que no al odio y ser más valiente. Hoy la vida me ayudó, hizo que supiese ver lo que es agua pasar y ya no tiene que volver. Yo sí que es verdad que en una parte de la película, pues, bueno, se ve en el tráiler, tengo que hacer una parte de una canción y fue muy divertido. Es verdad que yo siempre lo he escuchado, siempre he estado muy ligado tanto a las batallas de gallos como a todo el género urbano, rap, trap, tanto español como americano, francés, italiano, de todo. Es un género que me gusta, aunque escucho prácticamente de todo. Pero sí, ha sido una pasada poder contar con ese tipo de cantantes y esta música que yo mismo la he escuchado durante muchísimos años y que la sigo escuchando, ¿no? Y, joder, pues eso yo creo que va a hacer que también la gente conecte de manera especial con la película. Lo siento, mi hermano, eres agua pasada, agua pasada. Agua que fue ya no va a regresar. El director contaba precisamente porque había sido importante, ¿no?, retratar la realidad de la clase obrera en una actualización más o menos del cine kinky, también con algo de Siete Vírgenes. Decía que había perseguido a Fele, el productor de Alberto Rodríguez, para que le produjera él. La película tiene esta cosa curiosa que últimamente está haciendo Amazon, de estrenar primero en cines y unos meses después en la plataforma, cosa que agradecemos bastante porque sí que es una película para ver que se puede disfrutar en pantalla grande. Sí, no, y además muy orientada hacia el público juvenil, precisamente por este ritmo, estas canciones, estos rap, trash o como se llame, que yo ya me he perdido un poco, hip hop, en fin, y que eso lo puede acercar a un público juvenil. Y luego la historia, pues la verdad es que no está mal, ¿no? Es una típica historia de dos chicos enfrentados, hay bullying, uno abusa del otro, ¿no? Le pega, le maltrata. Y cuando parece que va a ser una típica historia de venganza, pues da un giro la película y se convierte en otra cosa para mí sorprendente, ¿no? Que no se había visto tanto en el cine español. Luego el desarrollo pues puede ser un poquito más irregular, pero a mí me gusta que precisamente no sea lo convencional y lo trillado lo que podía ser, lo que en un momento dado te esperas, ¿no? Y sí que hay una reflexión sobre estos dos jóvenes que viven en unas condiciones sociales muy parecidas, que pueden tener muchísimos puntos en común y sin embargo pues son aparentemente enemigos. Cómo los abusos son de distinto tipo, los abusos que recibe uno, los abusos que recibe otro, y cómo eso pues justifica o sea, se entiende su comportamiento. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho de la película, es como gracias a la canción, a esta música, ellos son capaces de expresar sus sentimientos que están muy reprimidos, ¿no? Es a través de estos rapeos, estas canciones,
cómo pueden ellos expresar realmente lo que sienten. A mí es lo que más me gusta de la película. Claro, es que es un recurso que hemos visto, bueno, en películas americanas. Recuerdo la de Eminem. Sí, claro. 8 millas. Claro, o muchas otras, ¿no? O Mentes Peligrosas, donde la música también era una forma de tal. Y ese fue el origen del hip hop, luego reapropiado por la cultura blanca, ¿no? Y del rap, de la música callejera, que de alguna manera sirve para expresar esa problemática social o esas vivencias de la calle. Y yo creo que aquí, y fíjate, Alicante ha sido una zona que ha dado muy buenos raperos. Me acuerdo de Nach, que es uno de los raperos de allí, Violadores del Verso. O sea, que ha habido muchos grupos en esa periferia. Muchas veces se habla de Alicante y se ve la playa o toda la costa y la construcción, pero hay muchos barrios en el interior o muchos pueblos en el interior que han tenido esa cultura muy urbana, ciudades que como tienen... Elda. Como Elda, ciudades feas, o sea, con una construcción distinta, ¿no? Que no tienen, muy industriales, donde la clase obrera es una masa muy importante, y San Vicente del Raspeig, que está al lado de la universidad, es una de esas. Y me gusta la figura de este director, un poco autodidacta, que no ha pasado por una escuela de cine, que es de una generación un poquito posterior a los que debutan, que ha hecho cortos con los vecinos, con la calle, que quiere retratar la zona en la que vive, y que considera que cambia un poco esa consideración del cine, de la clase, y me parece que lo hace bien, con los códigos del género, cambiando algunas cosas. Sí que es verdad que el inicio de la peli quizá está más visto, ¿no? De dos amigos, o sea, dos enemigos, dos jóvenes que se enfrentan, la violencia, el acoso, todo eso quizá me parece más visto, pero es verdad que la segunda parte de la película cobra otro aire, otro camino. Me parece que están muy bien los dos actores, que está muy bien recreado lo que es el barrio, y me parece que es una apuesta, quizá no rompe nada con respecto a este tipo de cine, pues hablábamos de Alberto Rodríguez o de Siete Vírgenes, pero sí que creo que es importante que se sigan haciendo este tipo de historias, que se hagan bien y que puedan conectar con un público joven que a lo mejor no es asiduo a las salas de cine y si va es para ver otro tipo de películas. Ojalá conecten. Sí, a veces no hay que romper nada, ¿no? Tampoco todas las películas tienen que buscar esa aspiración, y desde cierto convencionalismo o de ciertos arquetipos o parámetros que ya hemos visto en el cine se pueden crear buenas historias que tengan atractivo, que hagas el viaje emocional con los protagonistas y que te quedes con ellos, ¿no? Y que al final sí que pases ese tiempo con los personajes, con la historia que proponen y con la película. Yo creo que hay cosas interesantes, más allá del tema del bullying, que es súper interesante, esa cadena de violencias que pueden surgir en un barrio como espacio hostil, ¿no? Donde tú vas replicando ciertas violencias hasta que llega la persona, hasta el eslabón más débil, por así decirlo, que en este caso el más débil es simplemente el chico que quiere sacar la cabeza, que quiere tener un futuro, que quiere ayudar a su madre, que tiene una situación en casa complicada, y acaba siendo el que recibe, ¿no? esa violencia. Pero como luego todo eso se transforma, se da la vuelta, se habla de los dilemas éticos de la venganza, de qué hacer, de qué no hacer, del perdón, de la reconciliación o no reconciliación, de si puede haber incluso sin reconciliación, un acercamiento emocional a través de la música, como habéis dicho, que me parece muy interesante. Creo que están bien rodadas las escenas, que capta un poco toda esa esencia de barrio, del ambiente, de la complejidad, de esos bloques de edificios donde hay muchos vecinos, donde se sabe todo, porque las puertas están abiertas, o en algunos ni siquiera hay puertas, pero se calla mucho hasta que explotan las cosas. Me parece que todo ese ambiente está muy bien captado. Y luego los actores, a Cristian Checa, que lo descubrimos sobre todo con Los Márgenes, la película de Juan Diego Botto y Penélope Cruz sobre los desahucios, y que estuvo nominado al Goya Nobel. Está muy bien porque también tiene esta cara de bueno en cierto sentido, ¿no? Que le impide tampoco ser muy malote dentro de los códigos del cine. Y a mí me flipa también muchísimo Hugo Belzel, que estaba en El hijo zurdo, siendo el hijo de María León, que ha hecho también otro tipo de series, y creo que es un actor súper prometedor. Lo que hace, sobre todo porque aquí, sin desvelar nada, hay una transformación física y un trabajo corporal en todos los sentidos que ya verá el público, que yo creo que es increíble como está, y creo que es una peli que se va bien y que seguramente tenga dos vidas, la del cine, que pueda traer
a un público muy de thriller español o con el cartel, que también es como de otro tiempo ese tipo de cine, pero que luego seguramente tenga su segunda vida también en las plataformas de streaming, porque es una película también muy de streaming. Pues La Virgen Roja funcionó muy bien en las dos, dos patas, o sea que esperamos que esta apuesta de Amazon pues le salga bien. Hay también drama liviano o comedia dramática, como quieran. María Ripoll regresa con la adaptación de la novela de Milena Busquets, También esto pasará. La escritora ahondaba en el duelo tras la muerte de su madre, la editora Esther Tusquets, en este libro donde la protagonista pasaba el duelo y el verano en Cadaqués con sus amantes, sus hijos y sus amigas. Dicen que la mayoría de las mujeres buscan a su padre a través de los hombres. Yo te busco a ti, mamá. A mí los demás no me importan una. A ti los demás. No, tía, no me importan una mierda, no es verdad. Contigo aquí. Marina Salas interpreta ese trasunto de Milena Busquets. A mí me gusta mucho porque ya estaba desde el guión, que es una tía que es que es muy imperfecta, que no lo sabe hacer bien, ni con los hijos, ni con los hombres, ni con su madre, ni con su propia vocación, que aprende a hacerlo después, ¿no? Que no se ve en la peli, pero bueno, ella acaba descubriendo su vocación de escritora. Y se acepta en esa imperfección y me gustaba mucho poder retratar una mujer así. Para María Ripoll, el libro fue un refugio, como para muchas lectoras, tras la muerte de su madre, y compró los derechos sobre esta historia de una mujer que se refugia en el sexo. Porque las cosas pasan, pues te puedes agarrar a las cosas con una perspectiva más madura, más serena, ¿no? Que igual no pasó cuando tenía que pasar, que era hace 10 años, tenía que pasar ahora, porque mi mirada creo que era más serena, más habiendo sufrido por donde transita el personaje, habiendo hecho el proceso yo misma, ¿no? Bueno, pues ahí escuchábamos a Marina Salas y a María Ripoll sobre esta adaptación de la novela de Milena Busquets. ¿Qué os ha parecido? Que fue un éxito, exitazo de ventas, y que si todos los lectoras van a ver esta película, la verdad es que también será un taquillazo. Y que ahora ella ha escrito una novela que acaba de publicar sobre su experiencia en el rodaje. Comiendo con Albert Serra, conociendo a todos los actores y viendo cómo hacían de ella y de su madre, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la película, que habla de la maternidad, el peso de la madre, el duelo, ¿no? Que es algo muy difícil de retratar en el cine, porque claro, es un viaje interior muy doloroso, y que cada persona además lo pasa de una manera muy diferente, ¿no? Y ella, Milena Busquets, cuenta el suyo, ¿no? Y entonces claro, nos puede parecer, pues eso, un poco ligero, un poco superficial, vivencias de una pija, en definitiva, y que lo tiene todo, que tiene una casa fabulosa en Cadaqués y que se pasa un verano estupendo. A Carlos Cuevas, a Carlas Francino. Claro, tiene a todos chicos guapísimos a su lado, pero a mí la verdad es que la película tiene ese punto que también me gusta, o sea que es verdad, nos pone un duelo que quizá no compartamos, pero que bueno, es su duelo particular y que podemos comprender o intentar llegar a comprender. Y luego, pues claro, ya te digo que los aspectos exteriores pues pueden, no sé, rechazarlos, puede hacerse un poco antipático el personaje, pero a mí ya te digo que me seduce, ¿no? Me seduce la propuesta. Y luego me gusta mucho Marina Salas en su papel, creo que lo hace muy bien. Y en fin, yo creo que puede tener su recorrido y su éxito precisamente por eso, ¿no? Porque habla de maternidades y de la relación madre-hija, y que no es lo misma que... O sea, que si un hombre, me decía también la directora hablando con ella, si un hombre hace este mismo duelo, es menos criticable que una mujer, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que ese comportamiento, ¿no? O sea, que es una película que a mí me interesó. Es verdad que puede parecer muy superficial, pero yo creo que trata temas muy, muy duros y muy profundos. A mí me parece que además está bien renovar, y que los temas de la comedia romántica, por así decirlo, o de las películas que inspeccionan un poco la pareja o el amor o el desamor, que el cine está siempre tratándolos, que sean un poco diferentes, ¿no? Que jueguen un poco con otra dimensión, y yo creo que la novela de Milena Busquets
daba para eso. A mí me chirría un poco porque era un libro que, claro, es la voz de ella todo el rato, contando sus cosas, una voz muy particular y una voz muy propia, y al adaptarla al cine, esa voz en off no siempre me funciona, pero no siempre me funciona porque las voces en off son muy complicadas y suenan bastante artificiosas, claro, porque ¿no? es que el libro, es que he dicho Milena Tusquets, porque es la madre. Esther Tusquets. Entonces, sí, Susi claro, Sánchez en la película Susi Sánchez, y el libro es un monólogo casi prácticamente, ¿no? Y eso también es muy difícil de trasladar. Es muy difícil, entonces yo creo que... Y la película es muy fiel al libro, por lo que yo el libro no lo he leído, pero por lo que dice María Ripoll, realmente es casi al 100% literal. Sí, es la historia. Yo es que soy muy fan del libro y de la novela, y me marcó mucho durante un tiempo, y la verdad es que me gusta mucho. Pero al ver la película me tengo que desligar mucho del libro, porque es muy difícil adaptar este libro, el monólogo interior, y luego hay cosas, muchos detalles. Es decir, Milena Busquets en esta cosa que hace, ¿no? Casi este exorcismo en Cadaqués sobre la muerte de su madre, que la había marcado tanto desde la infancia. Es una personalidad muy particular, como decía Pepa, sobre todo porque tiene una retranca muy particular, una ironía, un humor, tiene también una conciencia burguesa de privilegio absoluto. Es una burguesa pero consciente de todos sus privilegios y de sus riquezas. Tiene una liviandad, tiene algo sexy también, de alguna manera. Entonces me resulta muy difícil trasladarlo a la pantalla. Entonces, si me desligo de eso, bueno, puedo entrar en la película. Si no me desligo de eso, me resulta que la película se queda un poco... que es complicado adaptar por la voz en off, es complicado adaptarlo. Marina está increíble y creo que crea otra mujer totalmente diferente a Milena Busquets. Busquets. Sí, por cuestión de edad, porque el personaje vivía en otro tipo de crisis más madura, ¿no? Claro, sería, cuando Milena perdió a su madre tendría 40 y algo, Marina tiene 36, es decir, tiene mi edad. Es verdad que con 2 hijos parece una cosa como mayor, pero crea otro tipo de mujer que asume un mismo duelo, ¿no? El que se contaba en el libro, y ella está fantástica y creo que está sensacional, pero la peli en ese sentido sí que se me queda un poco que le falta la profundidad que tenía un poco en este ir y venir que tiene el personaje femenino, no en los escarceos amorosos o sexuales, ¿no? Sino a la hora de su monólogo interior y de cómo ha sido su vida con los padres de sus hijos, con sus amantes. Entonces, aquí es todo más complicado. Me parece más como superficial o liviano, ¿no? Esta pequeña escapada casi a Cadaqués para enfrentar este duelo, que en el libro indudablemente tenía mucha más profundidad. Yo quiero saber qué se comió con Albert Serra en esa comida del rodaje con Milena Busquets. Bueno, vamos a pasar, es cierto que todo esto pasará, habla de lo liviano, de la ligereza, pero también grandes temas, como estábamos diciendo, y es algo que tienen en común con el siguiente estreno, una quinta portuguesa de la directora Avelina Prat. Pensaba que eras portugués de origen, pero ya veo que es un error. ¿Es un problema? No, en absoluto. Yo tengo que atender ahora a um cliente, pero Rita te explicará todo. Explico tudo ao Manuel. Eu vou estar lá embaixo, vem agora por causa das laranjas. Eles não vinham amanhã? Pois é, adiantaram a visita. Manuel, una cosa solo. Estos rosales, ni tocarlos. Me encargo yo personalmente. Manolo Solo es un profesor de geografía que queda devastado tras la desaparición repentina de su mujer y decide coger la maleta y viajar sin rumbo hacia Portugal con una nueva identidad. Recala en una finca, una quinta, que está dirigida por una mujer tranquila, con buen corazón, que le contrata como jardinero. Y esa mujer es María de Medeiros. Efectivamente, yo creo que hay una dimensión política porque está claro los límites del individualismo, ¿no? O sea, esto que nos dicen que cada individuo se tiene que imponer como más fuerte a los otros. O sea, eso es la estupidez misma, es ir contra una pared, porque es a través del otro, de la escucha del otro, que podemos vislumbrar alguna cosa de nosotros. Y por supuesto nunca somos una definición simple nosotros mismos, o sea, nosotros mismos estamos tan lejos de conocernos como para afirmar que somos el individuo que debe suplantar a los demás. O sea, todos transportamos
varias identidades que van fluctuando y haciéndose a lo largo del tiempo, varias heridas, y solo efectivamente en esa dimensión de confianza que le damos al otro para poder escucharlo y recibirlo, que nos podemos acercar a algo de sabiduría un poco sobre lo que hacemos en la tierra. Y sí, también es político que Avelina, pues eso, haga esa pausa donde podamos reflexionar y hablar de nosotros, pero no de forma literal. A través, los personajes estos se encuentran contándose historias, jugando a las cartas, lanzándose pequeños desafíos, y esa es de una forma no literal, tangencial, no literal, que se descubren, ¿no? Y que se crean lazos. Y entonces creo que sí, que esa es un mensaje muy importante que siento en la película. Y la directora hablaba de esa idea o fantasía de ser otro, de desaparecer y de crear otra vida en otro lugar, y de cómo esta película también habla de la identidad. ¿Es posible realmente dejar atrás todo y vivir la vida de otro? Pues estamos como muy limitados, ¿no? Claro, solo tenemos una vida, es un poco una pena, pero no paramos de ver otras vidas en los libros, en el cine. Al final la identidad la conforma todo lo que nos va sucediendo a lo largo de la vida. Aunque cambies de contexto, de lugar, de entorno, llevas una mochila y, por supuesto, tú sigues siendo tú, pero todo tu contexto y todas esas viviendas te van reconformando. Y al final eres la suma de todo eso. Ser otras vidas, Sí. Estoy pensando en cuáles podrían ser. Sí, es un tema. Yo creo que Saramago también ha escrito un poco sobre ese tema, ¿no? Y Millás también fantasea mucho sobre estos temas de, en un momento dado, cambiar tu vida, tu identidad, aparecer en otro sitio, ser otro, vivir otras vidas, ¿no? Que a mí la película... Bueno, Hitchcock también ha jugado con eso. Sí. No, la verdad es que yo creo que es un deseo humano que todos tenemos, fantaseamos o nos gustaría en un momento dado, ¿no? Llegar a un sitio donde no nos conozcan y presentarnos de una forma diferente, ¿no? Y empezar una nueva vida. A mí la película, precisamente por eso, me sorprendió mucho. Me parece que es una propuesta muy, muy inteligente, y me gusta mucho que sea Portugal, ¿no? Porque joder, es un país que tenemos al lado que no es suficientemente conocido. Los portugueses dicen, y yo creo que con parte de razón, que de España ni buen viento ni buen casamiento. No, y es maravilloso. Y es maravilloso, y se ve en la película, claro, la quinta es maravillosa, preciosa. Pero también te da esa parte de quietud, de calma, de que hay paraísos cercanos y que son desconocidos y que los podemos descubrir también. Y luego el desarrollo de la película para mí flojea un poquito en la parte final, me parece a mí, que no dejando de ser interesante, porque ves como ese hombre, pues bueno, pues también tiene su propia experiencia con esa mujer que ha desaparecido de repente, que se ha ido y que él no sabe por qué, ¿no? Ni se lo explica. O sea que yo creo que es una película muy recomendable, con muchísimas capas, y además también me gusta un poco esa mujer que hace María de Medeiros, que también es una extraña en su propio país, que viene de Angola, que tuvo que salir de Angola con la guerra de la independencia, que llegó a Portugal, a una casa de una abuela, y que tampoco conocemos realmente de qué vive, cómo vive, por qué también ella se escapa. O sea que yo creo que es una película que guarda muchísimos secretos y está muy bien contado. Sí, si hablábamos de la levedad, ¿no? Hablando de la adaptación de Milena Busquets, aquí casi esa levedad se traduce en bondad, porque en realidad a los personajes les pasan cosas, no sé si terribles, pero sí golpes, ¿no?, que tiene la vida. Y cómo son distintos personajes que, si esto fuera una película americana, pues lo encajarían desde la violencia, desde el odio, desde el resquemor, desde el dolor, y sería otro tipo de historia. Y cómo aquí la directora se las ingenia para captar un buenismo no ingenuo, pero sí un buenismo de los personajes, de que todo lo que van haciendo al final nunca les lleva por un camino de hacer daño a los demás, sino
sino todo lo contrario, ¿no? Y creo y esa forma de construir nuevas familias, de construir nuevas identidades, de construirse nuevamente uno al otro, de romper con... no sé si al margen del sistema sería la palabra, porque la quinta es maravillosa y hay que pagarla, pero sí como un poco saliéndose de lo que sería el circuito más comercial o convencional de lo que debería ser una vida, ¿no? El piso en la ciudad, el trabajo para toda la vida, y de cómo un profesor de geografía, por distintas cosas del destino, acaba en esa quinta trabajando como jardinero cuando no ha cogido una pala ni ha tocado la tierra en su vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene como cosas muy, muy bonitas, muy humanistas, muy sencillas, que yo creo que también en estos momentos, pues como decía María de Medeiros, son políticamente importantes, ¿no? Reivindicar esta cosa, estas alianzas o estos cambios sin hacer daño a los demás. Y creo que no es fácil en el cine encontrar historias que cuenten esto y que lo cuenten de esta manera tan tranquila. Ya, totalmente. A mí me encanta, la verdad. Creo que me coloca como espectador, ¿no? En un estado anímico, casi mental, de placer, de confianza en el otro, de escucha, que es lo que propone la película en cierto sentido, y creo que luego está llena de detalles, de pequeños gestos que le dan hondura a los personajes, no solo en lo narrativo, también en lo estético, ¿no? Me gusta mucho este profesor de geografía, que donde en todas las casas hay una tele, él tiene un mapamundi enorme, ¿no? Y que dice que el control son saber dibujar, y alguien, ¿no?, que está especializado en trazar líneas, fronteras, acaba cruzando su propia línea, ¿no? Se pone a prueba en ese sentido. Me gustan todos esos detalles que tiene, y luego también me gusta mucho que no hay villanos, que hay gente que desaparece o que suplanta identidades, pero ninguno lo hace como por malicia, o toda la gente tiene unos motivos, unas circunstancias, eso me gusta mucho, y que luego son una cadena de migraciones que nos viene a decir que de alguna manera todos somos migrantes por la vida de una u otra forma, ¿no? Y eso también me parece súper interesante, y era algo que ya exploraba en Basil, ¿no? Su ópera prima, donde también había un migrante en el centro y reconvertía, ¿no?, esa relación. Y creo que sí que tiene una mirada hacia la empatía, hacia la bondad, hacia la confianza en el otro, hacia cierta esperanza. Hablábamos mucho de las distopías que estamos viendo en las series de televisión. Aquí hay como algo, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Sí que hay una esperanza en esa empatía, en esa escucha, en esa confianza en el otro, en ese humanismo que decís vosotros, y me gusta muchísimo. Y creo que Manolo Solo está sensacional, como jardinero. Sí, pero está muy bien, como este jardinero casi impostor, siendo consciente de ello, pero disfrutando esta nueva vida, o quizá, ¿no?, experimentando estas otras posibilidades con las que podemos fantasear, y con la ficción propia fantasea mucho, ¿no?, que al final acaba adquiriendo la película un poco un tono de fábula, ¿no? Bueno, pues también en Málaga estuvo El cielo de los animales, es la nueva película de Santi Amodeo, un conjunto de historias sobre la pérdida que tienen actores como Raúl Arévalo o también Manolo Solo. ¿Cogiste leche en polvo? Sí. Y tienes que ir a la farmacia por la adrenalina. ¿Está muerto el Beni? ¿Quién? Coproducción española es La llegada del hijo, que estuvo en Nuevos Directores en San Sebastián, dirigida por Celia Tan y Valeria Privato. Cuenta el regreso de un hijo que ha estado preso a casa de la madre, que vive en un profundo duelo. El reencuentro abre esa posibilidad de perdón entre ambos. Maricela Álvarez y Greta Fernández son las protagonistas. Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido. Embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto. No sé qué hacer con lo que hiciste. Estás cansada. Hasta mañana. Que descanses. ¿Qué otro detalle podrías darme acerca de la relación de Alan con la víctima? Nos interesaba muchísimo ampliar el horizonte en relación a los modelos de maternidad que solemos ver representados en el cine, en la literatura, en el arte, bueno, en todo el aspecto cultural que puede estar convocado. Hay algo de esa doble figura de madre y mujer que de alguna manera entra en tensión en nuestra película a partir del personaje de Sofía, pero porque hay muchos mandatos que heredamos en relación a la maternidad. Hay algo de ese amor incondicional que se les pide a las madres hacia sus hijos, que muchas veces no tiene un límite claro. Y lo interesante es eso, ¿no? Que ella a lo largo de la película tiene que luchar con esta dualidad muy profunda que es amar a un hijo y al mismo tiempo tener que duelarlo en vida,
porque el hijo hizo algo que está fuera de los límites del perdón. El perdón es una cuestión religiosa, es parte de ese mandato, ¿no? Es un concepto en un punto. Y que ella pueda como agrietar ese concepto y preguntarse, ¿yo puedo perdonar o no? Es lo que pesa sobre su cabeza durante toda la película. Nosotras venimos acá a hablar de la llegada del hijo, pero también representamos a una industria, también representamos a un país que está, sufriendo muchísimo los avatares de algo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es como un cambio de paradigma muy grande, en donde, entre otras muchísimas cosas, el arte empieza a ser un producto de lujo, ¿no? Es triste, pero empieza a ser así. Películas como la nuestra, como La llegada del hijo, como La novia del desierto, que fue nuestra película anterior, van a dejar de existir, básicamente porque el Instituto de Cine, que aún está en pie, ha retirado todas las ayudas y los apoyos, por supuesto a festivales y al fomento del cine en general. Y dos estrenos más del cine francés. Tenemos Presunción de inocencia, dirigida y protagonizada por Daniel Auteuil. Cuenta la historia de un abogado que ha dejado de ejercer, pero vuelve a conocer a un padre de una familia acusado de asesinar a su esposa. Convencido de su inocencia, hace lo posible por ganar el juicio. ¿Papá? Sí, queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa. No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio. ¿En qué estado estaba? Nervioso, perdido. Me voy a volver loco. Más preocupado por sus hijos que por él. No entiende qué ocurre. Lo niega todo. ¿Quieres defenderlo? Sí. Y terminamos con Tierras Perdidas, el regreso de Paul Wes Anderson junto a Mila Jovovich, basado en un relato de George R. Martin, el autor de las novelas de Juego de Tronos. Cuenta la historia de una reina desesperada por encontrar la felicidad y el amor y que envía a una bruja a un lugar lejano en busca de un poder mágico para transformar su amor en hombre lobo. Desapareció consumido por las llamas de una gran guerra. Lo único que queda son las Tierras Perdidas. Estoy buscando a un guía que conozca las Tierras Perdidas. ¿Por qué quieres ir allí? Estoy buscando un gran tesoro, un poder inmenso. ¿Son amigos tuyos? No tengo muchos amigos. Yo tampoco. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. Bueno, solo queda una semana para la nueva edición del Festival de Eurovisión. No nos hemos vuelto locos, no vamos a hablar de Melody, Dani Garra. Mejor no. Tal y como van las quinielas, vamos a mirar al pasado. Sí, van mal. Sí, y recuerdos alfombra roja de los Goya. Bueno, vamos a seguir, vamos a recordar pues una de nuestras grandes victorias, bueno, la única victoria, la de Maciel y su La La Land, como escuchamos, en el año 68, un año clave en la historia de España, pero también en la historia mundial. Y es que esta semana llega a Movistar Plus La Canción. Es una serie, una miniserie que recrea este momento histórico. Sí, el dúo de guionistas formado por Pepe Coira y Fran Araujo, responsables de Hierro o Rapa, dan un giro a lo que nos tenían acostumbrados para contarnos cómo se fraguó la participación y posterior victoria de Maciel en Eurovisión. La Canción es una serie de 3 capítulos, ya disponible en Movistar Plus, que narra no solo el triunfo de la cantante, sino que además recrea ese momento histórico en una España con ganas de cambio y un deseo de mayor libertad por parte de la sociedad
sociedad. Patrick Criado interpreta a un joven ejecutivo obsesionado por ganar el certamen, con Carolina Juste como Maciel y Marcel Borràs como Joan Manuel Serrat. Pues para ganar el festival necesitamos algo moderno. La clave es la canción. Siempre es la canción. Pues tenemos 4 meses. ¿Cómo la encontramos? Haces concurso. Se presenta a todo el mundo y eliges el mejor. Muy bien. Pues empezamos por ahí. Alejandro Marín es el director de la serie y Patrick Criado el protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, feliz de estar aquí. Igualmente. Gracias por venir. Bueno, Alejandro, hace tiempo que no hablábamos contigo, la verdad. Con Patrick lo hemos visto un poquito más últimamente. De hecho, lo hemos visto cantar la internacional y ahora hacer un poco de fascistilla moderado. Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio? Vamos a empezar por ahí. Lo que me ponga. Según me levante. Sí, ahora, bueno, no sé si fascistilla Esteban Guerra, lo que sí que... Es un tipo que es un funcionario de Televisión Española, ¿no? Y él digamos que quiere ascender y medrar en su puesto de trabajo y quiere llegar, para él su objetivo final es Paradores, ¿no? Él lo visualiza, él se ve ahí, es un tipo que cree que toda su felicidad y todo va a ir bien cuando llegue a Paradores, ¿no? Y se le plantea la posibilidad de hacerse responsable del Festival de Eurovisión, con todo lo que luego va a conllevar y con todo lo que vamos a contar de esos entresijos que hay detrás de la victoria de Maciel, ¿no? Y es una persona que al final acaba teniendo un viaje pues introspectivo, así se acaba viendo a sí mismo en un espejo, ¿no? Y acaba como, bueno, no que acabe, pero que muestra un poco también la realidad y el contexto histórico de aquella época, de personas que, pues que no pudieron ser y no pudieron mostrar y no pudieron vivir como ellas querían, por el peso de un régimen franquista que oprimía, ¿no? Y los dos habéis hecho ficciones históricas o de la historia reciente. La verdad es que no sé qué tiene la historia y qué tiene la ficción sobre la historia que permite mirarnos en el presente. No sé si eso es una de las cosas que os atrae a los dos, cada uno en vuestro puesto. A mí personalmente sí, o sea, como que revisitar estos episodios como de la historia reciente de España, ¿no? Y sobre todo traerlo al presente, darnos cuenta de que hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? Y poder reflexionar sobre ellas. Y por otro lado también como disfrutar un poco también de esa nostalgia, como yo también creo que es divertido, ¿no? O sea, igual que se sentaron en su día para ver a Maciel cantando la a toda la familia, pues también hemos intentado traer esa cosa, ¿no? Como de historia de España, de traerla a día de hoy y con el tono divertido y entretenido también para que eso suceda con la serie. Y egoístamente a mí personalmente es como una manera como de estar en constante aprendizaje, ¿no? Como de estas historias que obligan a documentarse, a estar un poco con un rigor también y tener una hoja de ruta que hay que seguir porque está ya escrito, ¿no? Entonces a mí sí me interesa. Sí, yo creo que todo lo que hable de nosotros y hable de nuestra historia y hable de un momento histórico particular y concreto, ¿no? Y eso nos invite a una reflexión, siempre es interesante, ¿no? Y aquí en esta serie contamos la hazaña de cómo se consiguió esa victoria, ¿no? Y todo lo que hay detrás, el intento de blanqueo de un régimen para blanquear, ¿no? La dictadura y para abrirse al mundo, ¿no? Y todo lo que eso conllevó y todo contado también con mucha ironía, con mucha comedia, en un tono distendido, espontáneo, ¿no? Que yo creo que es muy acertado en la serie, ¿no? Que te diviertes, ¿no? Contando con esta historia. Hablabas, Alejandra, del rigor histórico y de la documentación para llevar a cabo esta serie, pero ¿cómo encuentras la libertad creativa? Porque yo creo que la hay, ¿no? Para cuando estás hablando de hechos que han ocurrido, que son reales.
Pues yo creo que como teniendo una base como muy asegurada, ¿no? O sea, como que partir de algo que sabíamos que queríamos reproducir, como el escenario, como reproducir el vestuario, ¿sabes? Como tener unos pilares que eran obligados, por así decirlo, porque al final también la gente, o sea, es tan icónica la Victoria que, ¿no? Encima también claro, está el mundo... vestido. Claro, exacto. Como que todas esas cosas tenían que estar sí o sí, ¿no? Al dedillo, pero luego, por otro lado, sabíamos como que si íbamos con ese foco para todo iba a ser un error, porque nunca íbamos a llegar a hacer a una Maciel exacta, ¿no? Ni probablemente hubiese sido tan interesante como lo que hace Carolina o como lo que hace Marcel en la serie, porque al final era más interesante conseguir humanizar a esos personajes, traerlos al presente y trasladarlo mediante una energía de una, ¿no? Pues en el caso de Maciel es muy evidente que era una mujer como muy adelantada a su tiempo, que decía las cosas sin complejo, a pesar de estar en una dictadura, pues hablaba de divorcio, hablaba de, o sea, ¿no? Se proclamaba no fascista, o sea, como que realmente, pues, ¿quién puede hacer eso a día de hoy? Una actriz que es una actrizón, pero que a la vez no se calla, tal, pues que era como, es que tiene que ser Carolina, ¿no? Y claramente. Y, claro, la serie, es que me estoy acordándome de Carolina, la serie cuenta todo el rato con esta cosa que decía Patrick de querer blanquearse a través de Eurovisión y que de alguna manera ganan Eurovisión y es verdad que la imagen está ahí, pero la serie juega siempre a, bueno, sí, pero, ¿no? Entonces vamos a contarte también esas protestas las que luego cantó Raimon, vamos a contar otro tipo de, bueno, cómo era el régimen real y cómo al final pues tampoco le sale tan bien, ¿no? Al régimen la victoria de Eurovisión. No sé si era uno de los objetivos. Total. Que la serie no cayera en, bueno, ganamos y qué bien, que está bien, pero... Es que era la única manera de que tuviera sentido, ¿no? Como pues traer de nuevo esa victoria que todo el mundo recuerda, pero también plantear la cara B, lo que estaba pasando en paralelo, lo que significaba y sobre todo para mí lo importante y lo que más me atrajo del proyecto cuando me llamaron fue que a pesar de todo el engranaje que se montó dentro de la dictadura, todo el juego de despachos en el que está Esteban involucrado y demás, el pequeño gesto de Maciel diciendo no me hago una foto, es más política que todo lo otro, ¿no? Entonces eso era como para mí lo interesante, como a pesar de pues que todavía quedaban 7 años de dictadura, ¿no? Y es una victoria, pero no podíamos acabar y fuegos artificiales y fin, sino como teníamos que ver a través del viaje del personaje de Patrick, pues esa España que sí que tiene un destello, ¿no? De libertad, pero que todavía le falta mucho por llegar a ella. Además es interesante como algo tan relevante como ganar el Festival de Eurovisión, que es algo que solo se ha conseguido una vez en la historia de España, luego no haya habido más ficciones o más, no sé, haya quedado un poco en el olvido, ¿no? Y yo creo que la serie, después de que ocurra esa victoria, pues te invita a una reflexión de por qué ha podido pasar esto o qué es lo que... Bueno, qué ocurrió después, qué sucedió después, ¿no? Y eso es muy interesante también, que no solo se queda ahí en ese hecho, sino que va más allá, ¿no? Y que tiene el Festival de Eurovisión, ¿qué creéis vosotros? Porque todo lo que rodean nos fascina muchísimo. O sea, dentro de nada se va a celebrar otra vez la nueva edición. No sé si es la geopolítica que ya existía en estos años, en los años 60, el show, la competición. Hombre, partiendo de la base, ¿no? De no sé cuántos países presentándose con una canción y una competición de muchísimas culturas a Europa, de repente es como, ¿no? Está llena de culturas súper diferentes y lo que te dicen, ¿no? Esa geopolítica brutal. Entonces, yo creo que tiene eso, ¿no? Como que al final hay mucha fantasía en torno a tanta gente queriendo tener ese momento de gloria y decirlo. O sea, yo creo que antes sí era mucho eso. Cada país, yo creo que lo normal, ahora sí hay muchos países que a lo mejor cantan en inglés y tal, y como que se ha desvirtuado un poco esta idea, pero entonces era como decirle al mundo el país que era, ¿no? Y era como una cosa como... Y claro, pues que es puro pop, ¿no? Es interesante ver también cómo ha evolucionado el festival, ¿no? Sí. Y eso en la serie es interesante ver, ¿no? Cómo era el Festival de Eurovisión en aquel entonces y cómo es ahora, ¿no? Como qué era lo importante en aquel momento y
y ahora, ¿no? Que ahora hay más una puesta en escena, una coreografía, pues unas luces, algo como mucho más, digamos, externo, ¿no? Y antes estaba la orquesta. Y allí. antes estaba la orquesta en directo, estaba el artista, la artista y poco más, ¿no? Claro, lo máximo que se elegía era si era con pie de micro o sin pie de micro, que eso es de la serie. Eso de la Esa serie. era la puesta en escena, la Sí. decisión. Sí, es muy interesante ver esa evolución del propio festival. ¿Y cómo ha sido la documentación histórica a la hora de recrear o a la hora de buscar también a ese personaje que yo creo que representa a muchos españoles medios, ¿no? Que de repente, bueno, pues no sé si por convencimiento o por miedo seguían un poco lo que el régimen decía y dentro de esa rueda, ¿no? No sé cómo ha sido para los dos el buscar la documentación de esto, porque claro, lo de Serrat sí sabías, era Serrat, pero al final fue Maciel, ¿no? El catalán, no, pero realmente es verdad que no ha sido algo que haya estado muy en boca o que se haya hablado mucho de este asunto. Yo, de hecho, no lo sabía cuando me leí el guión. A ver, el guión estaba muy documentado por Fran y Pepe, que son los creadores, y luego entró la figura de Patricia Fontbella, que fue la documentalista que nos abrió el maravilloso mundo de la hemeroteca de Televisión Española, con todas las imágenes de archivo, también como de Pathé, de la BBC, o sea, como que realmente fue un proceso que iniciamos antes del rodaje, porque ya sabíamos que íbamos a integrarlo durante el metraje, entonces incluso había cosas como que queríamos imitar, o pues estábamos buscando localizaciones para la BBC, queríamos saber cómo era la BBC entonces, o sea, como que fue un proceso muy guay, porque luego incluso hemos imitado, o sea, como para introducirlo en el montaje, pues ya planteábamos cosas de cámara parecidos, porque ya sabíamos qué imagen de archivo iba a ir antes o después, o qué elementos íbamos a repetir. Entonces fue un proceso como muy disfrutable, porque eran paralelos a toda la preproducción, y pues cuando estás como mucho de ensayo, localización, en una furgoneta yendo para un lado para otro, de repente sentarte en tu casa y ver como esas imágenes que ya con el grano que tienen, o sea, yo es que soy no sé, me fascina el archivo, entonces claro, como era un momento como muy de paz, de sumergirte ahí y querer como cogerlo lo máximo posible y ponerlo en la serie. Sí, yo creo que ya el propio guión te muestra muy bien y te explica muy bien qué es lo que pasó detrás de la victoria, ¿no? Y detrás de que Maciel ganara Eurovisión. Y yo me intenté informar mucho, sobre todo a nivel el contexto histórico, ¿no? Qué ocurría en España en aquel momento, pues a nivel social, qué estaba pasando, ¿no? Hay reportajes de televisiones, hay podcasts incluso sobre la España de los años 60, de la década entre los 60 y los 70, ¿no? Y entendiendo pues esa España y con lo que contábamos en el guión, pues de eso ha salido un poco la serie. Y en el caso, tu personaje es muy interesante porque es verdad que es, bueno, al final es un despertar. Tú decías un viaje, sí. Pero bueno, es entender que la vida son muchas más cosas. Está también lo queer, que yo creo que también conecta con tu película anterior, Alejandro. Está también el hecho de que tu personaje pasaba de la música y de repente se emociona, o sea, no solo quiere un ascenso, sino que le está gustando lo que está haciendo. O sea, que hay como cosas muy interesantes que también hablan de una conciencia política a través de, quizá no como entendemos lo que es una conciencia política, pero sí que de alguna manera es el despertar de una conciencia política. O sea, que a lo mejor tu personaje luego iría a una manifestación contra la dictadura. Puede ser. Lo dejamos ahí el personaje está en un punto, justo termina en un punto en el que puede coger varias direcciones. Pero no va lo para mismo puede acabar totalmente. Puede acabar en una manifestación contra el gobierno o a favor del gobierno, ¿no? Está como ahí en tierra de nadie. O sea, yo creo que era interesante porque realmente era un personaje muy complejo, o sea, como que, y suerte que está Patrick detrás de él, porque apetece seguirlo a todos lados y tiene una luz que es increíble, pero realmente escrito, Fran y Pepe se arriesgaron mucho a coger un personaje que realmente podía ser muy desagradecido, ¿no? Porque de repente una persona que su ambición efectivamente es ir a paradores, que simplemente es como que él quiere como su trabajito, su novia, el piso, ¿sabes? Como que parece, o sea, como un básico de libro que diríamos ahora, pues tiene este viaje que es muy interesante al ponerse enfrente a personas que representan al final pues la libertad de decisión. Primero Serrat negándose a representar a España porque no le dejan cantar en catalán, luego Maciel por negarse a hacerse la foto, o sea, como que este viaje, ¿no?, hacia
que al final es España, ¿no? Como con ese horizonte muy lejano hacia un poco esa libertad que todavía no le están permitiendo, pero que ya con las marchas estudiantiles está sucediendo, ¿no? Con la música que está llegando cada vez más de otros países, ¿no? Pues estas cosas que no sé, o sea, es un viaje que creo que es muy como que es la excusa, como que creo que al final Eurovisión es la excusa para contar precisamente ese viaje de este personaje. Sí, yo creo que a través un poco de o sea, lo que imagino que querrían Fran y Pepe, ¿no? Con el personaje de Esteban, es que a la vez que él va avanzando en su historia y va conociendo los entresijos de cómo funcionan los despachos, de cómo funciona Eurovisión, él mismo se va descubriendo el espectador, a la vez que va descubriendo todo eso, va descubriendo un Esteban y una manera de percibir el mundo y una España que se abre hacia un lugar, ¿no? Y es interesante como el paralelismo que hacen en la serie de el contexto histórico con un personaje, ¿no? Más terrenal como Esteban, ¿no? La negativa de Serrat a cantar en castellano habla mucho del momento histórico que se vivía en ese momento, pero no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Porque, bueno, todavía no hemos ido a Eurovisión con una canción en catalán y de hecho todas las canciones que se presentan al Benidorm Fest sí que hay algunas en lenguas cooficiales, pero nunca han llegado a pasar la criba final. Al final, en todo esto de los idiomas no estamos tan lejos, ¿no? De ese 68. Totalmente. O sea, a mí cuando él dice o sea, en la serie, ¿no? Que dice con toda normalidad, pero ¿qué problema hay en cantar? Y es como, si es que a día de hoy, 60 años después, nos seguiría pareciendo una locura, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, totalmente. O sea, yo por eso digo que traerla a día de hoy y que siga resonando de alguna manera es lo interesante. Y ver que, bueno, pues que no hemos cambiado tanto y que hay cosas que son asignaturas pendientes todavía. Sí, que nos quedan ahí pendientes. ¿Cómo ha sido? Bueno, tú no cantas, pero claro, la decisión también es importante porque... Yo tarareo, es verdad. Pero en las noches de FIA sí cantabas. Ahí sí cantabas. Digo, sí que cantas bien, vale. Pero claro, es una decisión también importante, el que haya música, el que los actores canten y el volver a poner esa actuación, o sea, el recrear esa actuación, que eso también es una decisión de director, de decir, pues sí, la vamos a recrear. Sí, fue muy guay como esta cosa de lanzarnos a la piscina y sobre todo que Carol y Marcel lo quisieran hacer. Yo creo que era importante porque al final... O sea, ya estábamos introduciendo el material de archivo y yo creo que si hubiéramos doblado las voces y al final se hubiera despegado como de sus actuaciones o de sus propias voces, como que sí se hubiera un poco interrumpido como ese viaje, y teniendo en cuenta que los dos cantaban súper bien, yo creo que era necesario y obviamente pues tuvieron a una coach de canto detrás, también tuvieron Carolina tuvo a Miriam para hacer la coreografía, que sí hicimos, no como en estas cosas sí fuimos muy rigurosos porque igual que imitar el vestido, pues la coreografía era tan del momento que era bailar y no bailar, que era, ¿no? Como era una cosa que a día de hoy lo ves y sería como medio ridículo, pero no, es que eran, bueno, como se bailaba en el momento y como esos movimientos, entonces... Esos movimientos robóticos. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ella hacía así? Y cómo está tan logrado por parte de O sea, Carol, tú pones el vídeo al lado y es brutal. Es igual. Y encima en rodaje, cada vez que la lanzábamos, o sea, como obviamente no la lanzábamos siempre entera, era como vamos desde aquí, y de repente Carolina tenía una técnica, o sea, yo flipé que tenía una técnica perfecta que boom, boom, y ya se ponía en el momento concreto de la canción. Entonces fue, bueno, para ella fue un reto más, pero yo creo que se agradece al verla y es muy divertido. ¿Sabéis si la van a ver o la han visto? ¿Habéis tenido relación con Serrat y Maciel? No, porque en el momento de escritura, o sea, como que creo que no estaban en un buen momento ellos personalmente y no se habló con ellos, y también yo creo que fue una decisión como inteligente de que al final no es un biopic de ninguno de los dos, el relato como está contado a través del personaje de Patrick, y hacer como una visión como más, ¿sabes? Como que en el momento en el que empieza ya a escuchar voces y relatos personales, como que a lo mejor se podría haber desvirtuado, ¿no? Y como este relato como tan postal, ¿no? De todo, de un personaje que en la que se van ensartando el resto de personajes reales, creo que fue muy guay, pero vaya, obviamente lo hemos hecho desde el absoluto respeto, admiración hacia ellos y deseando que les guste porque, vaya, ojalá sea así.
Y bueno, la serie introduce también material de archivo, metéis, bueno, pues muchas imágenes históricas, sobre todo relacionadas con las revoluciones estudiantiles y tal. ¿Cómo fue la decisión de meterlo y por qué era importante para ti introducirlas? Esto fue como fue que me lo plantearon Fran y Pepe desde el inicio. Ellos tenían como punto de, como faro, la idea de una ficción en la que hubiera marchas estudiantiles con música pop de fondo, ¿no? Como este contraste, creían que era como el tono que queríamos, que había que buscar para la serie. Entonces, ya te digo, o sea, como éramos muy frikis del archivo los tres y cada vez que se encontraba algo, o sea, de repente había imágenes que no estaban, o sea, como Televisión Española tiene como bastante cosas online que puedes buscar, pero de repente iban saliendo, o sea, las imágenes del making of del videoclip de Serrat, tal, o sea, como que iban saliendo cosas durante el proceso que íbamos queriendo introducir cada vez más porque era un no parar. Y al final era como una manera de estar... O sea, de hacer como un pacto con el espectador, ¿no? Como de decir, esto pasó de verdad, estos son actores haciendo, ¿no? De personajes reales. Obviamente te vas a emocionar con ellos y va a ir de su mano, pero tener estas pildoritas de recordatorio. Sucedió de verdad, esto... Cuidadico. Exacto. Nos parecía interesante y era como algo como que era... que podía ser peligroso porque podía sacarte, ¿no? Y porque al final interrumpe el relato, pero nos estimulaba bastante y nos atraía mucho la idea de hacerlo, y yo es de las mejores decisiones creo que hemos tomado. Oye, porque la hace especial, ¿no? Sí, o sea, como que le da como a... No, y siempre, o sea, ver ese tipo de material siempre es muy curioso para el espectador. Sí. O sea, que si está bien enlazado, como es el caso, pues todavía más. Yo quería preguntarte, Patrick, porque es verdad que antes, fuera de micro, hablabas de que tú empezaste muy joven en la actuación, y tus últimos proyectos has elegido muy bien los proyectos. O sea, has estado en series que cuentan cosas muy interesantes, que son personajes... no sé, muy interesantes, que tienen muchas caras. No sé un poco cómo un actor que lleva mucho tiempo en esto consigue seleccionar bien o estar en los proyectos más o menos que dicen algo del mundo también. Bueno, gracias. Lo primero. Bueno, yo me siento un privilegiado y ya de poder trabajar de esto y de poder estar intento en la medida que puedo, pues estar en proyectos que vayan más allá de entretener o de hacerte pasar el rato, ¿no? Que es importante también, sino que intenten pues dejar un pozo, una reflexión sobre el ser humano, sobre quiénes somos, sobre a dónde vamos, ¿no? Y pues tanto, por ejemplo, en La Virgen Roja, ¿no? Que contaba pues una historia de los años 30 en España, ¿no? Que realmente pues que sucedió y pasó, ¿no? Y que encima no se conoce. Uh-huh. Entonces era tan relevante que un hecho como el asesinato de Hildegard Rodríguez por parte de su madre, una mujer feminista de aquella época que era un referente europeo, ¿no? Que no se conozca, que no se haya estudiado en los libros, y que me ofrecieran la oportunidad de participar en ese proyecto y de poder contar esa historia ya era un privilegio del cual no podía escapar, ¿no? Era por responsabilidad propia, ¿no? Y de wow, qué fuerte que no se conozca esto, ¿no? Y en el caso pues y en el caso de la canción, pues igual también, ¿no? Momentos históricos que te hacen reflexionar y que te hacen pensar por qué ocurrieron, ¿no? Y detrás de que Maciel ganara Eurovisión resulta que había una intención política clara por parte del régimen franquista para blanquear lo que fue una dictadura pues agobiante, ¿no? Y poder participar en proyectos que invitan a esa reflexión, bien sean como es en el caso de esta serie, ¿no? Con esa intención satírica, irónica, cómica, a pesar de un contexto triste, pues bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, yo me siento un afortunado. Pues a seguir por ese camino. Sí, gracias. Y gracias a los dos, ha sido un placer. Enhorabuena. Muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y canto al día en que sentí el amor.
Caminando por la vida aprendí esta canción. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.